Buenas tardes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la zona arqueológica Tlatelolco, les da la más cordial bienvenida a nuestra noche de museos del mes de julio, con el conversatorio Constelaciones Mayas y la Máquina del Tiempo, un recorrido por Mesoamérica. El cielo nocturno ha sido observado desde la antigüedad. Siempre ha causado duda y preguntas en el ser humano. Observadores, científicos y soñadores han dedicado manuscritos, teorías, melodías y poemas en torno a las estrellas, la luna, planetas y demás elementos estelares, con el afán de desentrañar el velo del misterio que lo envuelve. Los griegos dirían que el manto de la diosa Gea estaba raído y se colaba la luz del sol, y así se apreciaban las estrellas. En otras culturas se asocia a la luna con el aspecto femenino, aunque en su faz se vea un conejo. La observación del cielo, las estrellas y planetas generó la orientación de varias pirámides como marcadores del tiempo, de solsticio o equinoccio. Es una manera de cuenta de los días. Todas y todos compartimos la misma luna con quien más queremos a distancia. Hemos lanzado un deseo, un suspiro o alguna estrella fugaz o permanente. Creímos en los 3 Reyes Magos, que es la constelación de Orión, y los mexicas los bautizaron como Xonecoeli a la Osa Mayor, Tianquistli a las Pléyades, Yohualtecutli al Aldebarán. Gracias a la diosa Citlalicue, que fue la señora de la falda de estrellas. Pero volvamos al presente. Hoy, en esta noche de museos, haremos un acercamiento sobre la lectura o acontecimiento de las estrellas con el apoyo del maestro José Antonio Gómez Miranda, de quien leeré una breve semblanza. José Antonio Gómez Miranda es investigador independiente. Ingresó al Seminario de Arqueoastronomía de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en 1996. En el 2006 fue miembro fundador del Centro de Estudios para la Arqueoastronomía y Calendárica Mesoamericana, donde se publicaron varios libros de investigadores independientes y se realizaron 2 documentales. Es miembro fundador de la recién formada Sociedad de Astronomía Cultural y Estudios Mesoamericanos, SACEM. Ha escrito 2 libros, El Universo en 20 símbolos y El Gran Libro de las Constelaciones Mayas. Además, ha impartido distintas ponencias acerca de calendario y arqueoastronomía mesoamericana. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Cedo la palabra al maestro José Antonio y damos inicio. Muchas gracias, Susi. Primero que nada, agradezco su interés. Se ve que el tema atrajo el interés de todos ustedes. Vamos a hacer vamos a improvisar algo, vamos a hacer 2 funciones, porque también hay gente esperando, entonces pues vamos a intentar hacer las 2 cosas de la mejor manera posible. Agradezco su asistencia, Susi, a la arqueóloga que nos haya abierto este espacio, y bueno, pues empezamos. ¿Sí? Bueno, iniciamos. Como lo dijo Susi, mi interés por esto empezó hace 30 años. Este es uno de mis libros, el otro lo tengo aquí. Al final del día el primero es un libro que sí está hecho para divulgación y el segundo es un libro muy técnico. Al final del día lo que decidí hacer un proyecto para compartir esto al público general. La idea de esto es en sí de cómo bajar estos conocimientos a la gente que tiene interés en aprender estas cosas, y esto es lo que van a ver hoy en día, un recorrido a través de calendario y constelaciones, así como un recorrido por Mesoamérica. Entonces vamos a empezar con un video. Ponlo, por favor.
ha creado. Después, crea el cielo, la tierra y las montañas. Y el cielo, y crea los habitantes. Los mayas, así como todos los pueblos que habitaron en la tierra, alzaron su cosmovisión en la mecánica de Dios. La observación sistematizada llevada a cabo por los mismos mexicanos a lo largo de casi 3.000 años les permitió alcanzar logros que pocos pueblos en la tierra han alcanzado. El registro del cielo quedó tejido en sus mitos y tradiciones. También se manifestó en la arquitectura, los monumentos, en el canto, la poesía, la pintura, la escultura, en el orden político y social, así como en sus libros, entre otras expresiones. La astronomía impregnó todos los rincones. El cielo fue el centro donde todo giraba. Dividieron un círculo en 20 partes. 4 metros de la existencia del cielo. Cada uno con un color, una determinación que está pendiente. Constelaciones giran su mundo. Esta increíble herramienta, mejor conocida como los cardenales de San Miguel, llevan unos y otros llevando las cuentas que hicieron las estrellas, los planetas, los eclipses y el punto de los años con transición lunar, dictando el destino de las mujeres y los hombres en la tierra. Desafortunadamente, los civilistas milenarios que llevan por estas culturas casi se quieren de partida, ya que después de la definición sistematizada de mejor objeto, llegó acompañada por el olvido y el abandono del tiempo. Y entonces se fueron los grandes Ixtales, y con ellos sus grandes discípulos. Ellos sabían contar el tiempo, aún en ellos mismos. La luna, el viento, el año, el día, todo camina, pero pasa también. Toda sangre llega a su lugar de reposo. Afortunadamente, desde hace algún tiempo inició la reconstrucción lenta y pausada, como un rompecabezas, donde especialistas, entusiastas e investigadores han ido recobrando los verdaderos conocimientos del México antiguo. Como gran parte de su saber astronómico, que se transmitió en sus libros que hoy conocemos como códices. Por suerte, algunos de estos libros se salvaron de la destrucción. En el caso de los mayas, solo se conocen 4 de estos códices, y uno de ellos es conocido como el Códice de País, ya que se encuentra actualmente en la Biblioteca Nacional de esta ciudad. Estos astrónomos dividieron el cielo en 13 constelaciones, a diferencia del que conocemos en Occidente, que son 12. En estas dos láminas aparecen las 13 constelaciones representadas como animales, y estos se encuentran agarrados de un grifo identificado como eclipses. En la parte central aparece un grupo de 5 años divididos en 13 meses de 28 días, y su lectura es de derecha a izquierda. Esta tabla va siguiendo el movimiento de las estrellas, ya que si continuáramos la progresión hacia adelante con sus respectivos ajustes, nos llevaría a la margen de cuentas superiores, donde se integra el resto de los calendarios al movimiento de la mecánica celeste. Esta es la danza del cielo, que ha estado presente mucho antes de que la humanidad existiera. Para los mayas, el cosmos fue el regalo de los dioses a los hombres. Por medio de este, mujeres y hombres de todas las culturas crearon un vínculo con la divinidad. El Códice de las Constelaciones Mayas permanece como un fiel testigo acerca de la erudición alcanzada por estos pueblos que nos siguen revelando sus secretos. Por lo que resulta vital hacer conciencia de ello para poder preservar, proteger y seguir rescatando los conocimientos que por siglos guardaron silencio. Debemos sentirnos profundamente orgullosos de saber que por estas tierras pasaron personas que fueron grandes astrónomos, que lograron sintetizar el cosmos para darle orden y sentido a su vida, ya que somos sus grandes herederos. Bueno, esa es la introducción al tema, básicamente es de lo que vamos a hablar.
tratar de entender este tema, el pensamiento, la cosmogonía de nuestro México antiguo, de nuestros antepasados, desde la grandeza. Yo siempre he dicho, si esto lo hubiéramos aprendido desde la escuela primaria, si nos hubieran contado esto desde que éramos jóvenes y estuvimos en la primaria, hubiera sido muy distinto. Porque al final del día, esa es la idea de la ciencia de esto, al entender tú la profundidad de estos conocimientos, lo único que sientes de regreso es un profundo orgullo, y de eso se trata, de transmitir un poquito de sus alcances en esta presentación. Bueno, siguiente. Como sabemos, los mayas, todo el mundo ha escuchado hablar que eran grandes astrónomos y que descubrieron el cero y algunas otras cosas más, que hicieron pirámides, etc. Pero es importante entender que los mayas heredaron o son herederos de una cultura mucho más anterior. Los mayas recogieron todo su conocimiento de una cultura anterior, en este caso la cultura madre o la primigenia en Mesoamérica, que son los olmecas, como saben. Los olmecas fue la cultura madre que inventó la escritura, las matemáticas, el calendario, y se lo heredaron a los mayas, teotihuacanos, a todos. Y estamos hablando que estamos partiendo de 3.000 años de civilización. Son 3.000 años de civilización continua, desde los olmecas hasta la caída de los mexicas. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. La astronomía era la columna vertebral de su cosmovisión. La astronomía se tejió en mitos, tradiciones, en la arquitectura, calendarios, en el arte, en la poesía. En todo estaba expresado la astronomía y la observación, como lo entendieron y como lo tuvieron. La astronomía permeó todos los rincones de las culturas mesoamericanas. La invención del calendario o del tiempo fue por una pareja de dioses. En este caso es Zipactona y Oxomoco, fueron los inventores del calendario. Es decir, el tiempo era sagrado. El tiempo en sí era como un gobernante sagrado. En la etapa primigenia de Mesoamérica, los primeros líderes observadores del tiempo era gente que tenía conocimiento acerca del movimiento de los planetas y la mecánica celeste. Digamos que estaba la jerarquía social, estaban los gobernantes y encima de ellos el elemento del calendario o el tiempo. A esto también se sometían. Los calendarios. Para hablar de los calendarios, creemos simplemente por la palabra como tal que es una forma de contar el día o contar el tiempo o contar los días. Y pues sí, en sí esa era parte de su función, pero esto va mucho más allá de eso. Los calendarios mesoamericanos en sí es un resumen, digamos que es una síntesis de su cosmovisión, de su filosofía, porque además de que regían el destino de los hombres, contaban la mecánica celeste y muchas otras cosas más, regían el orden social. Entonces llamar los calendarios se quedaba corto. Por lo tanto es tan importante cuando nos metemos al asunto de Mesoamérica entender su estructura desde el punto del calendario y la astronomía. Y bueno, vamos a ver primeramente cuáles son sus componentes básicos. Había una geometría sagrada atrás del calendario, y igual de la arquitectura. Siguiente. Una dirección de 4 rumbos y propiedades, cada rumbo con su color, su elemento alquímico, como saben, el amarillo, el sur, el este, el norte, cada uno con su elemento alquímico, agua, tierra, fuego, aire. Esa es otra de las propiedades importantes porque se refleja en toda la estructura. Siguiente. El calendario sagrado. Bueno, para esto vamos a hablar de llamemos de ruedas o engranes. Había distintas ruedas o engranes detrás de este mecanismo. La primera o más, digamos, más importante o más corta o más chica, si queremos verlo así, si lo queremos imaginar como engranes, es esta del calendario de 260 días, que es una combinación de 20 símbolos, pueden ser animales o cosas, y 13 números. La combinación de 13 números con 20 símbolos da la estructura del calendario de 260 días. Este calendario era el Solkin para los mayas, o el Tonalpohualli para el Valle Central, para los mexicas. Bien, este calendario es sumamente importante
porque regía el destino de los hombres, es decir, tú nacías en un día específico, en un día como tal, y te tocaba un glifo de nacimiento. Por ejemplo, si nacías en el 11 mono o 13 caña específicamente tal día, pues tú ya estabas regido de alguna forma tu destino para un compromiso social determinado de cierta forma. Eso era el calendario divinatorio y sagrado, que era el que se consultaba precisamente para términos proféticos también. Siguiente. Este código QR, que lo voy a poner al final, lo tengo para este tipo de presentaciones también, porque escanean, ponen sus datos y les mando después a qué grifo les pertenece, así como el mapa celeste cuando nacieron, digamos que su huella de nacimiento. No lo vayan a escanear ahorita, lo vamos aquí. Otra rueda más donde se engranaban, porque son engranes, está el calendario 365 días, como el nuestro, que es el que da la Tierra, que da en un año la vuelta al Sol, como sabemos. Estaba compuesto de 18 meses, de 20 días, y uno cortito de 5 días que se llamaba el muelle. Entonces, evidentemente tenían un calendario de 365 días que se juntaba con este engrane. Siguiente. Juntos o ambos hacían un ciclo. Dos engranes que formaban una estructura en un ciclo que era de 52 años. Ambos, si se combina el de 260 con el de 365, había una estructura mayor que era de 52 años. Como saben, era el fuego nuevo. No sé si lo han escuchado hablar ustedes, pero ahora el ciclo de fuego nuevo es esta combinación entre estos dos ciclos. Bueno, ahí queda. La arqueoastronomía es una disciplina en la que he profundizado todos estos años, o los arqueoastrónomos, los que estudiamos, es precisamente la relación que existe entre la arquitectura, las orientaciones, cómo están construidas las pirámides, hacia, digamos, la mecánica celeste. Puede ser un planeta, una estrella o una fecha calendárica. Los calendarios, evidentemente, que tienen una base calendárica, y los códices que están llenos de elementos de astronomía, así como ya lo mencioné, el arte, la pintura, toda expresión mesoamericana tiene componentes astronómicos en su mayor parte. Son los símbolos sagrados que están fundamentados en la arqueoastronomía, pues eso es lo que estudia. Todas las pirámides, como sabemos, pues no fueron hechas al azar. Todas las estructuras o complejos piramidales tienen orientaciones específicas. Todas las ciudades tienen un trazo específico hacia distintas cosas. Por ejemplo, hay una orientación que presenta las principales ciudades de Mesoamérica, como es Teotihuacán, Chichén, Talbán, en fin. Hay una orientación específica que se llama la familia de los 15 grados y medio. ¿Qué es eso? Bueno, ustedes han escuchado que hay sitios o pirámides que se orientan a equinoccios y solsticios, ¿verdad? Pero no nada más eso, hay ciertas pirámides muy importantes que apuntan a una fecha, a una dirección. Pero esa dirección no es un equinoccio, no es solsticio, no es una salida de Venus, un planeta. ¿Qué es ahí? Y este grupo de familias lo que apuntan son a fechas calendáricas, es decir, al calendario. Otra vez, las estructuras de las pirámides dicen esa fecha es importante dentro del calendario mesoamericano. Por ejemplo, siguiente. Este es un ejemplo de cómo la arquitectura, el paisaje o las cuevas podrían representar estas fechas calendáricas. Hay una cueva en Xochicalco. ¿Alguien de aquí ha ido a Xochicalco, en Morelos? ¿Cuánta gente ha ido a Xochicalco en Morelos? Es un lugar padrísimo, que tiene influencia maya. Bueno, ahí hay una cueva, justo esta cueva está oscura, digamos, la mayor parte del año, y el 29 de abril se ilumina la cueva con su primer rayito de sol. Después, en su paso cenital, justo cuando está arriba, eso acaba de suceder el 15 de mayo, se ilumina la cueva así como un haz, así como lo están viendo en esta foto, presenta un hexágono en el piso, y solo sucede ese día. Después camina el sol, viene el otro paso cenital que fue hace 2 días, el 28 de julio, y después el último rayito de sol desaparece el 13 de agosto.
en el primer rayito del sol y el último, en esto que les conté, en este camino de luz, son 105 días. Y luego, el resto del año, 260 días, permanece oscuro. ¿Qué quiere decir? Que la cueva de Xochicalco está marcando otra vez el calendario sagrado, el 260 ahí presente en el movimiento del astro. Siguiente. Bueno, este es un fenómeno astronómico que es conocido por todos, mundialmente famoso, pero así como hay varios en Mesoamérica. El descenso de la pirámide de Kukulcán, como saben, se ilumina una esquina de la pirámide, simbolizando el descenso de una serpiente, y esto se da en los equinoccios, tanto de primavera como de otoño. Ahora, también es importante decirles que no es ese día exactamente, sino es días antes y días después, está ahí la serpiente. Pero eso es un fenómeno arqueoastronómico en un sitio arqueológico que le dio la vuelta al mundo. Como esos hay más en los años. Siguiente. Bueno, muy bien. Hablando de arqueoastronomía, ¿qué es esto? Las alineaciones, el calendario y demás. Nos vamos aquí al Valle Central. En esta ciudad, ahorita que se puso de moda, muy de moda por el festejo que acabamos de tener el sábado en la fundación de los 700 años de esta ciudad, de México, Tenochtitlan, es importante, muy importante recalcar esto. Lo que se está celebrando son estos 700 años de la fundación de la ciudad, del pueblo mexica, del imperio mexica, porque aquí donde estamos pertenecemos a un linaje mucho más antiguo. Y Cuicuilco, que lo tenemos presente aquí en la ciudad, es una ciudad que tiene 2000 años de antigüedad. ¿Quién conoce Cuicuilco aquí? ¿Quién ha ido a Cuicuilco y está aquí en la ciudad? Bueno, esta ciudad del preclásico tiene 2000 años más o menos de antigüedad, y esta piramidita que vemos aquí, porque todo el complejo que había en Cuicuilco quedó enterrado por el volcán Xitlán, que hizo explosión hace muchos años, y esto es lo que sale a la luz, o sea, rescatado, porque todo lo demás está enterrado. Afortunadamente está ahí todavía y no tiene un centro comercial arriba, ¿verdad? Y está vivo. Pero esta pirámide tiene una orientación también, una orientación importante, y está apuntando hacia un cerro pequeñito que se llama el Papayo. Por ahí sale el sol en el este, justo el equinoccio de primavera. Bien, ahora, si quisiéramos ver en ese cerrito gordito cuando sale el sol en invierno, en el solsticio de invierno, nos tenemos que mover de ese sitio a otro lugar para ver sobre esa línea cuando sale el sol sobre ese cerro en el solsticio. Y adivinen a dónde me tengo que mover el 22 de diciembre, desde ahí, para ver el sol saliendo. ¿Alguien sabe? Hacia el Tepeyac. El sol desde ahí sale en esa orientación, en ese cerrito, en el solsticio de invierno, es decir, el 22 de diciembre. También por eso era tan importante, en la época mexica había una procesión muy larga hacia ese lugar y era muy antigua. Bueno, como sabemos, el sincretismo estuvo presente. Yo no juzgo el milagro guadalupano, no me meto en esos asuntos, si apareció eso, además el asunto guadalupano es muy nuestro, muy mexicano, ¿no? Eso no lo juzgo. Lo que es un hecho es que ese lugar era históricamente, desde hace muchos años, procesiones masivas por esta cultura siguiendo orientaciones solares. Entonces, bueno, lo primero, hablamos de que Cuicuilco en la ciudad trae una orientación ya olmecoide, digamos, desde hace muchos años aquí, y que fue recogida después por los pueblos siguientes. Como por ejemplo, bueno, ya estamos en Tenochtitlan, 1325, lo que acabamos de ver, la fundación de la ciudad, y como ven, la ciudad que estaba sobre un lago, tiene unos trazos perfectamente, alineados, hechos. Evidentemente son trazos que tienen alineaciones importantes, y estos trazos, como los ven ahí, siguiente, les voy a contar algo bien interesante. Esta es cortesía de un colega o amigo, Arturo Moreno, Arturo Mortero, que acaba de hacer una investigación increíble. Y estas líneas, déjenme usar el apuntador, este es el trazo de las calzadas, de cómo están hechas, cómo se
trazó Tenochtitlan. Inclusive está viva el trazo todavía original, es la calzada de Tlalpan, la calzada de Tacuba, ahí están las ubicaciones del Ixtle Tenochtitlan. Bueno, ese trazo, aquí en el punto, digamos, esta línea que corre aquí, que va desde Tenayuca hasta Coyoacán, en este trazo que va, este trazo que va del este al poniente y este del norte a sur, se intersectan en un punto central, en este, como centro. ¿Y dónde creen que es este punto del medio? ¿Dónde creen que es ese lugar? Exactamente, es Tlatelolco, el corazón de Tenochtitlan, digamos, del valle, pasa exactamente por encima del corazón de Tlatelolco. Y además, este punto es esta pirámide de Tenayuca, este es Tenochtitlan que está aquí, y esta es la pirámide del templo mayor de aquí de Tlatelolco. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que aquí en Tlatelolco, detrás de lo que, como ven en el sitio, debajo, los arqueólogos ya han encontrado vestigio teotihuacano. Estamos hablando ya 1500 años antes, años 0, 300, 400. Aquí hay una herencia teotihuacana tolteca desde mucho antes que existiera Tlatelolco o los mexicas. Ese es un dato muy importante y muy valioso, porque además aquí lo que vemos, miren, si se fijan, está el trazo y en medio esa luna, digamos, esa vértice que cruza está en medio de la pirámide. Les voy a leer, es lo único que voy a leer, pero se les voy a leer de lo que dice aquí. Tenochtitlan, el vertido de las aguas, teniendo dos ejes de simetría. El punto central es Tlatelolco, donde convergen los ejes este-oeste de los cerros, bueno, que están al norte y al sur. La cuidadosa planificación reconocía la primacía de Tlatelolco, pues ahí se intersectan estos ejes. Estudios arqueológicos recientes demuestran que Tlatelolco es un asentamiento más antiguo que Tenochtitlan. Bien, siguiente. Espérame. Esto que ven aquí también tiene una orientación precisamente al ocaso y la puesta del sol, y dice: al ocaso el sol señala el eje de simetría del templo mayor en dirección a la calzada de Tacuba. Este alineamiento se extiende al cerro Ocapulco, donde actualmente se levanta el santuario de los remedios. Si sigues esta línea, hacia el cerro, digamos hacia el poniente, allí está también un templo muy importante que respetó todos estos elementos. Así también lo hace el templo mayor de Tlatelolco, que adopta su eje de simetría en esa dirección. Entonces, el eje mira al templo de los remedios también. Bueno, esta es una de las orientaciones más antiguas de Mesoamérica, y esta orientación, que se le llama de la familia de los 7 grados y medio, que es otra, es una orientación que viene desde Monte Albán, desde Oaxaca. Otra vez, la tradición mesoamericana presente en distintas formas. Siguiente. Ahí está el ocaso, los remedios. Hay una, digamos, entre el solsticio y la fecha del 17 de abril que se presenta es el 25 de agosto. Son separaciones de 65 días, y esto tiene que ver con la orientación, que es muy antigua, que es la de Italia. Siguiente, no me detengo más en esto. Bueno, aquí también es importante porque la iglesia respeta esta orientación, la tiene aquí. Y la iglesia también, es importante esta parte sincrética. El santo, ustedes saben cuándo es el patrono de aquí de la iglesia de Tlatelolco, ¿alguien sabe? Santiago, perdón, de Santiago. ¿Saben qué día es? El 25 de julio, que es la fecha que se festeja el patrono de aquí. ¿Por qué? Porque el 25 de julio justo pasa el sol por el cenit, por aquí, así como lo vimos en el templo mayor. Entonces, toda esta parte sincrética que recogió la colonia, pues evidentemente aprovecharon la fuerza masiva, digamos, de todas estas tradiciones que había detrás, y enclavaban sus templos y seguían con el rito, con la tradición de alguna forma. Y la iglesia está orientada a estos puntos que les acabo de comentar. Siguiente. Bueno,
Perdón que se ve cortado, pero es que ahorita cambiamos de una computadora a otra y cortó algunas cosas se ve medio rara las letras. Ustedes disculpen. Bueno, el templo calendárico, hablando de calendario, que también está ahí, lo pueden visitar cuando quieran, porque ahorita el sitio pues ya está cerrado. Esta es la pirámide que se llama así, el templo calendárico, y en sus 4 fachadas tienen glifos calendáricos que representan la última decena del calendario 52 años. Muy interesante, y se ven claritos, ahí están presentes. ¿Y qué creen? En medio, Salvador Guillén, el actor que trabajó aquí hace algunos años, y presentó este mural que está en el museo, allí de arriba, donde representa a los que puse en un inicio, que es Oshomoko y su pareja, que son los creadores del tiempo. Ese mural ya no se ve ahí, pero sí está allá arriba, y está una reconstruccióncita como la ven aquí. Eso es Tlatelolco, eso significa, esa es la importancia de este sitio. Por no decir también aquí que la crónica más antigua, de la historia verdadera de la historia verdadera de la Nueva España, ese autor se escribió aquí. Bueno, mucha historia donde estamos aquí presentes. Siguiente. Bien, como sabemos, ya sin profundizar más en el asunto, lo que se celebró fue la fundación, como dijimos, de México Tenochtitlan, de la ciudad. ¿Y por qué fue en 1325? Digamos que hay discrepancia entre algunos especialistas en qué día fue, que si fue el 26 de julio, que si fue en mayo, que si fue aquí. Lo que es un hecho es que el año convergen todos. Y eso se ve en este códice, que es el mendocino, donde aparece el año 2 casa, precisamente que fue en 1325, donde aparece en una escultura. Ahora que vayan al Templo Mayor, pueden ver lo que acaba precisamente este gobierno de velar, que es el único monumento prehispánico, porque todos los códices fueron después de la conquista. Ya son, digamos que, no son prehispánicos, todos los códices náhuatl. Fueron hechos después de la conquista. Y este es el único monumento que está en el Museo de Antropología, donde se ve en la parte de arriba el año 2 casa. Está la fundación de la ciudad, entonces de eso no hay. Bien, siguiente. Ahora sí. Bueno, muy bien. Siguiendo con esta tradición astronómica calendárica, en el caso de los mayas y también de los pueblos mesoamericanos, recogieron su saber y lo expresaron a través de sus libros, en el caso de los libros llamados códices, que eran hechos de mano. Les voy a enseñar uno muy bonito. En el caso de los mayas son tres códices que permanecen, bueno, 4, el último es así como que el último que se rescató, que es el códice de Grolier, pero de estos 3, que es el Madrid, el códice de Dresden y el códice de París, son así y se veían así. Miren. Qué bonito, ¿no? Este es el códice de París, en el caso de los mayas, visto por las dos caras, está así. Este códice refleja, por un lado, digamos, una rueda de cartones de 260 años, ahorita les digo, y de este lado, los calendarios que les acabo de explicar aquí, incluyendo de las estrellas, que es el que vamos a ver, que es el que tengo en mi mano derecha, que es donde aparecen en estas últimas 2 láminas las constelaciones y el zodiaco. Eso es lo que, en mi caso, lo que más explica. Bien. Bueno, pues de eso vamos a hablar ahorita, de esas 2 láminas. De esas 2 láminas vamos a hablar ahorita. Siguiente. En esas 2 láminas, lo que vemos, mira cómo se encima eso. Bueno, por cierto, hay una palabra que se dice en maya, Akukukun, que es guardián del tiempo, observador del cielo, o sacerdote del calendario. Fíjense, esta palabra viene de un título maya, el que guarda y protege los libros sagrados, que quiere decir que hasta en su término del bibliotecario tiene una relación con astro, cielo, conocimiento. Qué bonito, ¿no? Siguiente. Las constelaciones de los mayas. Siguiente. Bueno, esas son las últimas 2 láminas de lo que les acabo de mostrar. Siguiente, como lo vieron también en el video, eso es muy rápido. Se lee de derecha a izquierda estas 2 láminas,
empiezan esta fecha, son 13 meses de 28 días, 364, más 5 son 365, siguiente, 365, y eso es lo que representa esa tabla, en la parte de medio. Yo lo que hice, o nosotros lo que hicimos, fue reconstruir esta tabla a largo plazo para ver cómo se comportaba, y al final esta tabla se repite en un ciclo de 260 años que se llama un catú, que se aparece en los textos sagrados de los mayas. No lo voy a meter ahí en detalle, simplemente que esa tabla va a representar un ciclo muy largo hacia el futuro. ¿Siguiente? Bueno, al final del día, ¿qué vemos en este códice? Está el contexto, es la geometría de lo que hablamos, rumbos y colores, calendario solar y sagrado y los planetas, así como las constelaciones. Siguiente. Perfecto. Estas son las láminas del Códice de París, donde vemos calendario 52, es decir, calendario de 365 días. Vemos el de las estrellas y por lo tanto en medio tenemos a los planetas. Y este fue un estudio mío que presenté inclusive en el seminario, donde pienso que además de lo que cabe aquí, que esto precisamente son los planetas. Entonces, si tenemos este componente ahí, vamos a tratar de hacer una cosa siguiente. Primero que nada aparece una cuerda donde están unidos estas láminas. Y fíjense, si esto representa la bóveda celeste, y esta es la cuerda que une a estas láminas, aquí hay un personaje donde esta cuerda pasa por su ombligo. Es sugerente, ¿no? El hombre unido a lo más grande, al cosmos. Bueno, entonces, esto es calendario Tierra, Sol, cómputo planetario y el movimiento de las estrellas. Siguiente. Regresa tú. Yo me hice una pregunta. Imagínense si fuéramos uno de estos sacerdotes entrenados a poder manipular esta tabla, podríamos entender y tener cualquier fecha. Es decir, si sabemos el año, el día, el mes, el año, podremos saber la ubicación de los planetas y la posición de las estrellas. Vamos a tratar de jugar con eso. Siguiente. Podríamos fijar una fecha en el tiempo, como les dije, todos tenemos una huella, un momento único en el que nacemos. Entonces, para eso, siguiente, vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a utilizar una herramienta, por favor, Fred. Vamos a utilizar una herramienta que es nuestro convertidor de fechas, de mayas a cristianas, lo que le llamamos nuestra máquina del tiempo, es el códice, pero esto es nuestro convertidor de fechas. Como lo ven aquí, espérame, déjame funcionar. La cajita, como la ven, la vamos a usar precisamente para tratar de manipular nuestra tabla. Entonces, ¿en dónde estamos? Perfecto. ¿Sí logran ver estas rayitas? Sí. ¿Todos? ¿No? ¿Casi todos? Vamos a ver. Entonces, dale siguiente, déjame ver. No, regrésate. Bien, entonces sí. Yo te digo cuando ¿ya estás? Bueno. Para eso vamos a usar, como les digo, esta maquinita y vamos a necesitar un voluntario. Tú estás en primera fila. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Leina, mira, vas a mover esta palanquita de aquí. Mira, no te apresures, porque si no nos vas a llevar a un lugar que no queremos. Mueve esta palanquita de aquí para acá a la cuenta de 3, despacito, ¿sale? A la 1, a las 2. Ah, no, espera. Primero vamos a revelar nuestro códice, la lámina, para poder manipularlo. La tenemos. Ahora sí, muévelo. 1, 2, 3.
hacen su aparición en las costas del Golfo de Veracruz hace aproximadamente 1800 años antes de Cristo. Se le conoce como la cultura madre de Mesoamérica. Fueron los olmecas quienes sentaron las bases de las culturas mesoamericanas. Fueron ellos los primeros astrónomos que iniciaron las construcciones de pirámides orientadas al cielo. Los que iniciaron con el simbolismo oculto del pájaro, carruaje, serpiente. Fueron los olmecas los que inventaron la escritura, las matemáticas, el juego de pelota. Su contribución más importante fue la introducción del sistema calendárico al México antiguo, que perduró hasta la caída de los aztecas. Los olmecas se encargaron de expandir sus conocimientos en el territorio de Anahuac, dando origen a la creación del México antiguo. Los olmecas, majestuosa cultura enigmática de Mesoamérica. La maquinita del tiempo nos llevó a la época olmeca, a la cultura madre. Bueno, vamos a dar otra vuelta, ¿qué les parece? Para eso, en este códice, tenemos un personaje aquí que no se ve, lo tendré que proyectar ahí, pero es un personaje que aparece, es un personaje de negro, oscuro, que está como que jalando una ruedita. Ese precisamente, curiosamente, ese dios de, así se le llama, está relacionado con el espíritu profundo. Y es el que tiene una palanquita. Pues para mí es precisamente este que mueve esta rueda del tiempo. Le vamos a pedir al personaje que nos mueva la máquina otra vez. Para eso vamos a necesitar ahora otra mano sagrada. ¿Cómo te llamas? Paula. Pásale, Paula. Una de tres. ¿Sabes? ¿Qué te digo? ¿Ya? Uno, dos, tres. Monte Albano. Impresionante complejo arquitectónico enclavado en la cima de una montaña nivelada artificialmente a un costado del valle de Oaxaca. La montaña sagrada, nombrada así por los antiguos zapotecos de la costa de Esta magnífica ciudad cuenta con diversas pirámides, plazas ceremoniales y observatorios astronómicos. Sus estructuras revelan la sofisticación y el conocimiento avanzado de los aztecas en arquitectura y urbanismo. Resalta la gran plaza, el pueblo de Toledo, y su peculiar edificio que apunta al edificio donde se encuentra una cámara oscura que funciona como exploración. Monte Albano es reconocido por sus inscripciones jeroglíficas y tallas de piedra, como las escenas calendáricas y los famosos cantares. Este sitio cobró fama en el siglo pasado, cuando el doctor Alfonso Caso hizo uno de los variantes más espectaculares de la arqueología mexicana, ofrecer un gran rascacielos que muestra un maravilloso trabajo de pieza de oro y orfebrería. Monte Albano, un invaluable tesoro para la humanidad. ¿Qué les pareció un carnaval? Lo maravilloso también, entre otras cosas, de ese lugar es que, imagínense, fue construido una montaña, es decir, la cortaron y la rodaron. Imagínense el desarrollo y los alcances de matemática y ingeniería que vivió la vida. Bien.
Entonces, vamos a seguir dando vueltas por Mesoamérica. ¿Qué les parece otra ciudad? ¿Tú no sabías? ¿Cómo te llamas? Sofía. El punto Puyar. ¿Cómo le dices a ti? Entonces, 1, 2, se convirtió en la primera gran metrópoli de Mesoamérica y su influencia abarcó gran parte del territorio, las costas del Golfo, el Pacífico, la zona Maya y Centroamérica. Fue un mundo internado que fue el lugar donde se reunieron los dioses para la creación del quinto sol, la época en la que estamos. La ciudad misma es un modelo. La casada de los muertos, gracias a este municipal, dedicada a fechas importantes del calendario mexicano. Al norte se encuentra la pirámide de la luna, y a la mitad del trayecto se levanta imponente la pirámide del sol. Al sur se ubica la ciudadela, donde los teotihuacanos edificaron la pirámide dedicada a Quetzalcóatl, que el Estado significa serpiente en la mano. Teotihuacán cuenta con impresionantes murallas, fresas, cerámica y objetos de piedra que reflejan su pensamiento y honor. Teotihuacán, símbolo de desarrollo cultural, religioso, político y social de la cultura mesoamericana. bueno, siguiente. Pues esto fue un pequeño recorrido a través de nuestra máquina del tiempo en la estructura que está atrás del calendario, con el fin o con la finalidad de el ver las culturas mesoamericanas desde este punto de vista. Si coinciden conmigo, lo único que te hace sentir es muy orgulloso. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su presencia. Vamos a empezar con el siguiente. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Nos complace que esta presentación haya sido de su agrado. Nos rebasaron. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, les voy a pedir por favor que la salida va a ser por ese arco, por ahí, y la puerta únicamente va a ser esa salida. Por favor, con mucho orden, y nuevamente muchísimas gracias. Toda la información que hoy se estuvo proyectando la vamos a poner en el canal de YouTube de la Zona Arqueológica Tlatelolco, y ahí va a estar toda la información que el maestro les haya dicho que les va a compartir. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Entren a la página www.conspiracionesmayas.com y ahí nos ponemos en contacto. Sigan sus órdenes.